Ponernos de pie, por favor. Señor, vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Dios, de Cristo. Señor, pedimos, Señor, en este día, Señor, que podamos disfrutarte, Señor. Que los cielos puedan ser abiertos en esta alabanza, Señor, junto con Cristo, Señor. Intercedemos por la iglesia, Señor. Queremos escuchar de tu palabra, Señor. Que sea una bebida de agua fresca, Señor, a nuestro corazón, a nuestra mente, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, Señor. Avívanos hoy, Señor, por medio de tu palabra y la exposición de ella. Te cantamos con alegría, Señor, porque tú eres majestuoso y tuya es la alabanza, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te cantamos hoy, Señor. Amén. Jesús, tus hermanos te alabarán. Tomaste por el cuello a tus enemigos, nos inclinamos ante ti. Jesús, tus hermanos te alabarán. Tomaste por el cuello a tus enemigos, nos inclinamos ante ti. Jesús, tus hermanos te alabarán. Tomaste por el cuello a tus enemigos, nos inclinamos ante ti. Cachorro de león, nadie te quita el poder. Cachorro de león, nadie te quitará el poder. Cachorro de león, ¿verdad? Cachorro de león, nadie te quitará el poder. Cachorro de león, nadie te quitará el poder. El cetro está en tus manos, quien te despertará, nadie se atreverá. El cetro está en tus manos, quien te despertará, nadie se atreverá. Todas las naciones esperamos hoy por ti. Todas las naciones esperamos hoy por ti. Hasta que venga Cristo. Oh, hasta que venga Cristo. Jesús, tus hermanos te alabarán. Tomaste por el cuello a tus enemigos, nos inclinamos ante ti. Jesús, tus hermanos te alabarán. Tomaste por el cuello a tus enemigos, nos inclinamos ante ti. Cachorro de león, nadie te quitará el poder. Cachorro de león, nadie te quitará el poder.
El cetro está en tus manos, ¿quién te despertará? Nadie se atreverá. El cetro está en tus manos, ¿quién te despertará? Nadie se atreverá. El cetro está en tus manos, Cristo. El cetro está en tus manos, ¿quién te despertará? Nadie se atreverá. El cetro está en tus manos, ¿quién te despertará? Nadie se atreverá. Todas las naciones esperamos hoy por ti. Todas las naciones esperamos hoy por ti. Hasta que venga Cristo. Oh, hasta que venga Cristo. Todas las naciones. Todas las naciones esperamos hoy por ti. Todas las naciones esperamos hoy por ti. Todas las naciones esperamos hoy por ti. Todas las naciones. Todas las naciones por ti. Hasta que venga Cristo. Oh, hasta que venga Cristo. Jesús, tus hermanos te alabarán. Tomaste por el cuello a tus enemigos, nos inclinamos ante ti. Jesús, tus hermanos te alabarán. Tomaste por el cuello a tus enemigos, nos inclinamos ante ti. Cachorro de león, nadie te quitará el poder. Cachorro de león, nadie te quitará el poder. El cetro está en tus manos, ¿quién te despertará? Nadie se atreverá. El cetro está en tus manos, ¿quién te despertará? Nadie se atreverá. El cetro está en sus manos. El cetro está en tus manos, ¿quién te despertará? Nadie se atreverá. El cetro está en tus manos, ¿quién te despertará? Nadie se atreverá. Todas las naciones esperamos hoy por ti. Todas las naciones esperamos hoy por ti. Hasta que venga Cristo. Oh, hasta que venga Cristo. Amén, Jesús. Te anhelamos, Cristo. Anhelamos que regreses pronto, Señor. Regresa pronto, Jesús. Regresa pronto a tomar lo que te pertenece.
tomar tu herencia, precioso Jesús. Tú eres el Rey que el Padre destinó. Tú eres el Rey que el Padre ungió. Tú eres el Rey ungido de Dios, Jesús. Precioso Jesucristo, tú eres nuestro Rey. Y anhelamos que te manifiestes pronto, Jesús. Ven pronto, Jesús. Establecer tu imperio de justicia, Señor. Ven pronto, Jesús. Tus hermanos te adoramos, Jesús. Te alabamos. Anhelamos tu pronto regreso, Jesús. Ven pronto, Cristo. Invocamos tu nombre, Cristo. Invocamos tu nombre, Jesús. 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 En los cielos, en la tierra, Cristo es el Señor. En los cielos, en la tierra, Cristo es el Señor. En los cielos, en la tierra, Cristo es el Señor. En los cielos, en la tierra, Cristo es el Señor. En los cielos, en la tierra, Cristo es el Señor. En los cielos, en la tierra, Cristo es el Señor. En los cielos, en la tierra, Cristo es el Señor. En los cielos, en la tierra, Cristo es el Señor. Invocamos tu nombre, Jesús. Invocamos tu nombre, Cristo. Invocamos tu nombre, Jesús. Invocamos tu nombre, Cristo. No hay otro nombre dado a los hombres. Otro nombre dado a los hombres que el nombre de Cristo, que el nombre de Cristo, que el nombre de Cristo, que el nombre de Cristo. En la tierra, Cristo es el Señor. En los cielos, en la tierra, Cristo es el Señor. En los cielos, en la tierra, Cristo es el Señor. En
en los cielos, en la tierra, Cristo es el Señor. En los cielos, en la tierra, Cristo es el Señor. En los cielos, en la tierra, Cristo es el Señor. En los cielos, en la tierra, Cristo es el Señor. En los cielos, en la tierra, Cristo es el Señor. Tocamos tu nombre, Cristo. Tocamos tu nombre, Jesús. 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 Tocamos tu nombre, Cristo. Invocamos tu nombre, Jesús. Invocamos tu nombre, Cristo. Invocamos tu nombre, Jesús. Invocamos tu nombre, Cristo. Invocamos tu nombre, Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres. No hay otro nombre dado a los hombres. El nombre de Cristo. El nombre de Cristo. El nombre de Cristo. El nombre de Cristo. En ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. Jesús. En ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. Jesús. Solo en tu nombre hay salvación. Solo en tu nombre hay salvación. Solo en tu nombre hay salvación. Jesús. Solo en tu nombre hay salvación. Solo en tu nombre hay salvación. Solo en tu nombre hay salvación. Jesús. Solo en tu nombre hay salvación. Solo en tu nombre hay salvación. Solo en tu nombre hay salvación. Jesús. Solo en tu nombre hay salvación. Solo en tu nombre hay salvación. Solo en tu nombre hay salvación. Jesús. Tocamos tu nombre, Jesús. Tocamos tu nombre, Cristo. Invocamos tu nombre, Jesús. Invocamos 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 tu nombre, Cristo. En los cielos, en la tierra, Cristo es el Señor. En los cielos, en la tierra, Cristo es el Señor. En los cielos, en la tierra, Cristo es el Señor. En los cielos, en la tierra, Cristo es el Señor. No
nombre de Cristo, que el nombre de Cristo. Amén, Señor. Amén, Jesús. Te honramos, Jesús. Honramos tu nombre, Jesús. Amamos tu nombre, Cristo. Gracias porque nos diste un nombre que sobre todo nombre, en el cual podemos confiar, Señor. Tu nombre es el testigo fiel y verdadero. Tu nombre es el amén de Dios, el principio y el fin. Bendito es tu nombre, Jesús. Invocamos tu nombre, te invocamos a ti, Jesús. Danos vida en este día, Señor. Ministra nuestro espíritu, Jesús. Ministra nuestra alma, nuestro corazón. Ministrate en nosotros, Jesús. Te anhelamos, Cristo. Anhelamos ser transformados a tu imagen, Jesús. El que tiene 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, el que tiene espada aguda de 2 filos, el que estuvo muerto y vivió, el que tiene 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, el que tiene espada aguda de 2 filos, el que estuvo muerto y vivió. Eres el amén, tú eres el amén de Dios. Eres el testigo fiel, eres el testigo fiel y verdadero. El que tiene 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, el que tiene espada aguda de 2 filos, el que estuvo muerto y vivió. Tú eres el amén, tú eres el amén de Dios. Eres el testigo fiel, eres el testigo fiel y verdadero. Santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno puede abrir. Es el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, es el que abre y nunca cierra, el que cierra y ninguno puede abrir, ninguno puede abrir. El que tiene 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, el que tiene espada aguda de 2 filos, el que estuvo muerto y vivió, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que tiene 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, el que tiene espada aguda de 2 filos, el que estuvo muerto y vivió. Tú eres el amén,
Tú eres el amén de Dios. Eres el testigo fiel, eres el testigo fiel y verdadero. Santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno puede abrir. El santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre, ninguno cierra, el que cierra y ninguno puede abrir, ninguno puede abrir. Amén, Jesús. Tú eres el testigo fiel y verdadero. Eres el que estuvo muerto, pero es aquí que vive por los siglos de los siglos, Señor. Te bendecimos, Señor. Te exaltamos y te damos la preeminencia, Señor, en nuestros corazones, en nuestra mente, en esta reunión, Señor. Toma tu lugar, Señor. Y sé exaltado, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hola, buenos días, ¿cómo están todos? ¿Bien? Qué bueno, un gusto saludarles a todos. Pues vamos a comenzar en esta mañana y pues vamos a comenzar orando, pidiendo la ayuda del Señor. Así que pues vamos a orar. Señor Jesús, exaltamos tu precioso nombre en esta mañana, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres fiel, porque tú eres santo, porque tú eres verdadero, Señor, porque tú eres el Señor Dios Todopoderoso y nosotros clamamos, Señor, hosana, sálvanos pronto ahora, Señor, te lo rogamos, sálvanos, Señor, sálvanos de nosotros mismos, de nuestros pensamientos, Señor, sálvanos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Oramos en este tiempo, Señor, que, Señor, pues, Señor, nuestro corazón pueda ser un corazón tierno, un corazón receptivo, para que tu palabra sea implantada en nuestro corazón. Señor, tú has prometido cambiar, Señor, nuestro corazón y nuestro espíritu, renovándolo. Y te pedimos, Señor, que ninguno de nosotros tengamos todo lo contrario, un corazón tierno, un corazón receptivo para recibir tu palabra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús, que hoy tu palabra, que es la semilla, pueda ser sembrada en buena tierra y pueda dar un fruto, Señor, abundante para tu satisfacción. Bendícenos en este tiempo de comunión con tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, pues bienvenidos nuevamente. Quiero que abramos, por favor, nuestras Biblias en Primera de Reyes. Vamos al capítulo 6. Hemos hablado, ¿no?, de estos últimos capítulos de Primera de Crónicas, capítulo 28 y 29, donde David le habló un mensaje pues final prácticamente a Salomón, pero delante de todo el pueblo, y fue un mensaje también que David aprovechó pues para hablar a todo el pueblo de Israel. Y
pues hablamos muchas cosas, ¿no? Cómo en esos capítulos se ve el afecto que David tenía por la casa de Dios, pues este compromiso que estaba ahora delegándole a su hijo Salomón, cómo Salomón fue investido por segunda vez como rey de Israel, y cómo algo que llamó muchísimo mi atención es la actitud que tuvieron sus hermanos, los hermanos de Salomón, porque en un primer momento, en aquella primera coronación, donde hubo una rebeldía en contra de David y en contra de Salomón, pues estos hermanos de Salomón se unieron a esa rebelión. Pero esta segunda ocasión en la que Salomón es investido como rey, pues ya no estaban con esta rebeldía. Todo lo contrario, le rindieron un homenaje a este nuevo rey llamado Salomón, es decir, le sirvieron, se sometieron a él y lo admiraron. Eso es impresionante, cómo de haberse en una primera instancia unido a una rebelión, rectificaron sus caminos y después solamente pudieron admirar a su hermano Salomón, le rindieron respeto y honor y fidelidad. Y eso fue algo que me llamó muchísimo la atención, prácticamente de lo último que vimos, y cómo Dios engrandeció en extremo a Salomón. Y esa frase, engrandeció en extremo, podemos traducirla de la siguiente manera, o podemos decir que se está refiriendo es un pasaje que nos habla de Jesucristo también, y Jesucristo colocado como cabeza sobre absolutamente todo. Y bueno, terminamos este capítulo, Primera de Crónicas, capítulo 29, y ahora vamos rápidamente, quiero citar algunas cosas que nos presenta el capítulo 6 de Primera de Reyes, porque aquí es donde ya Salomón comienza ahora sí a edificar el templo de Dios. Pero es muy interesante lo que podemos encontrar en la palabra de Dios, en algunos versículos, en algunos capítulos, y este es el caso de este capítulo 6 de Primera de Reyes, porque simplemente ya iniciando a leer el primer versículo, encontramos una riqueza muy grande, y quiero que leamos este primer versículo y hablemos un poquito de él, porque aquí encontramos mucho en relación a lo que ya estaba sucediendo ahora, ya sin David, ahora solamente el rey Salomón. Y dice aquí, Primera de Reyes capítulo 6, versículo 1, dice: en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, dice, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Siv, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. Entonces, este versículo nos presenta el inicio de esta gran labor en la que Salomón estaba como encargado. No solo él, sino todo el pueblo de Israel. Eso ya lo vimos, como David pues invitó a todo el pueblo a participar en apoyo a Salomón, porque Salomón era un muchacho. Bueno, aquí la Biblia nos dice que habían pasado ya 4 años de que Salomón había asumido el reino, es decir, lo que leímos en Crónicas. David, todo Israel se me fue la palabra, Salomón fue investido por segunda vez como rey, y entonces a partir ya de que comienza a reinar, ya pasan 4 años, y después de estos 4 años donde Salomón ya era el rey sobre Israel, entonces él comenzó a edificar la casa de Dios. Bueno, este versículo nos da algunos detalles muy interesantes. Lo primero que vemos, dice que en el año 480, después de que los hijos de Israel salieron de Egipto. Aquí el autor, el que escribió Primera de Reyes, está dando este dato muy interesante y nos dice, miren, la edificación de la casa de Dios inició 480 años después de que Israel salió de la esclavitud de Egipto. Entonces, este pasaje se remonta hasta los tiempos de Moisés, cuando fue delante de Faraón por una orden de Dios para presentarse delante de Faraón y decirle, deja ir a mi pueblo para que salga al desierto a servirme. Y pues recordamos todo eso, esos pasajes en Éxodo, ¿no? Donde con mano poderosa, con brazo extendido, Dios con grandes maravillas pudo sacar a su pueblo de la esclavitud, ¿de acuerdo?
Y después de haber salido de la esclavitud, fíjense hasta qué momento se inició a edificar la casa de Dios, 480 años después. O sea, fue mucho tiempo. Pero esto es un dato muy interesante. Fíjense, la edificación del templo de Dios o de la casa de Dios empezó en este año, 480 años después de la salida de Israel de Egipto, de la esclavitud. Entonces, este versículo nos deja ver algo importante, la paciencia de Dios, hermanos. Dios es muy paciente con nosotros, de verdad. Es muy, pero muy paciente nuestro Dios. Y eso es algo increíble porque esta primera parte de este versículo nos deja ver un reflejo de quién es nuestro Dios. Es un Dios muy, pero muy paciente. A veces te puedes tú impacientar contigo mismo. O te impacientas con, no sé, con tu hermano, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Y de pronto nos impacientamos bastante, pero Dios es un Dios muy paciente. Es muy paciente. Y aquí Él dejó que todo este tiempo, ¿no? Del tiempo de Moisés, después del tiempo de Josué, el tiempo de los jueces, que fue un tiempo terrible, fue una época muy oscura en Israel, ¿no? Donde mientras el juez vivía, el pueblo de Dios seguía los caminos de Dios fielmente, pero en cuanto el juez moría, entonces el pueblo se desenfrenaba otra vez tras ídolos, tras otros dioses, se olvidaba completamente de Dios. Dios permitía que su pueblo Israel fuera oprimido por otros pueblos, por otras naciones, para que otra vez clamaran y buscaran a Dios. Dios levantaba otro juez y este juez los liberaba de esa opresión. El pueblo volvía a Dios y otra vez caminaban en paz, pero otra vez caían y en fin, este es el relato del tiempo de los jueces. Pero en todo ese tiempo Dios fue muy paciente para que pudiera edificarse su casa. O sea, aún en ese tiempo tan hostil, en ese tiempo tan complicado, en ese tiempo tan difícil, el tiempo de los jueces, ¿de acuerdo? Dios fue muy paciente y pasó un año y pasó otro y una década y pasaron 100 años y otros 100 y otros 100, 480 años para que iniciara la edificación de la casa de Dios. Esto nos habla que Dios es un Dios muy paciente, amados hermanos. En gran manera es un Dios paciente. Y podemos ver que probablemente en el tiempo de los jueces no era un tiempo muy favorable en el que Dios pudiera delegar esta responsabilidad a alguien. ¿Por qué? Porque, insisto en esto, fue un tiempo de mucha oscuridad en Israel. Había prácticas espantosas, o sea, hay capítulos muy oscuros en el libro de los jueces. Por ahí ya cuando termina Jueces comienza el libro de Ruth, y Ruth es como un pequeño oasis en el desierto. Pero aún el libro de Ruth fue escrito en el contexto de los jueces. Pero bueno, entonces podemos ver que esta primera parte de este versículo nos deja ver lo paciente que es Dios, amados hermanos, lo paciente que es Dios. Dios espera las condiciones adecuadas para que la edificación de su casa pueda llevarse a cabo. Porque en el tiempo de los jueces no iba a ser posible, no iba a ser posible. El pueblo se estaba mezclando con otros pueblos, estaban inclinando sus corazones a otros dioses. Aún los jueces, de una u otra manera, hemos leído el libro de los jueces, podemos darnos cuenta que aún los jueces tenían muchos detalles negativos en sus vidas. Hacían cosas a veces extrañas, algunos de ellos. Y podemos ver a un Sansón, podemos ver a un Gedeón, que dentro de las grandes cosas que hizo hubo cosas extrañas, ¿no? En fin, el único ahí rescatable fue Samuel, que fue el último juez que tuvo la nación de Israel. Pero bueno, fueron 480 años de espera por parte de Dios hasta que Salomón llegó al reino. Aún el principio de su reino fue muy complicado, hemos hablado bastante de eso. Fue un tiempo de mucha tensión en la nación de Israel. ¿Por qué? Porque hubo una rebelión en contra de David, todavía vivo, de Salomón, a través del sacerdote Abiatar, de general del ejército de Israel, Joab, de los hermanos de Salomón, de los siervos de David de Judá y de muchos capitanes del ejército. En fin, hubo una revuelta, ¿sí?,
que hizo difícil el establecimiento del reino de Salomón en un principio. Hasta que el mismo Salomón tuvo que encargarse de alguno de ellos y después Dios ya permitió que todo estuviera en completa paz. Bueno, 4 años después de que él inició a reinar, ya comenzó esta labor de edificar el templo de Dios. O sea, podemos ver que por un lado la paciencia de Dios es muy grande y por otro lado, ¿sí?, a veces no se encuentran las condiciones adecuadas para comenzar a edificar la casa de Dios. ¿Por qué? Porque tal vez nosotros estamos viviendo como en el tiempo de los jueces. Tal vez tenemos cosas oscuras todavía en nuestra vida y entonces no se encuentra, Dios no encuentra como el ambiente adecuado y la persona o las personas adecuadas para edificar la casa de Dios. Eso es muy importante lo que estoy diciendo, porque Dios fue muy paciente, pero Dios vio el momento adecuado para comenzar con esta labor. Dios sacó de la esclavitud a Israel de Egipto con la intención de edificar una casa para su reino, una casa donde pudiera manifestarse el reino de Dios, ¿de acuerdo? Entonces, esta casa pues fue edificada hasta el tiempo de Salomón. Pero bueno, Dios sacó a Israel de Egipto con esta intención: edificar una casa para expresar su reino en esta tierra. Esta casa tenía que ser edificada lógicamente por su pueblo, pero podemos ver que pasaron 480 años, es decir, que no hubo la condición que Dios estaba esperando, ¿sí?, los factores adecuados para que pudiera edificarse esta casa. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios, la nación de Israel, no, escuchen bien esto, no cooperó con Dios. No cooperaron con Dios. Fue un pueblo de dura cerviz, dice la Biblia, un pueblo duro de corazón, un pueblo rebelde. De hecho, ahorita estamos leyendo parte, ¿no?, de Ezequiel. Es impresionante el mensaje de Dios con Ezequiel, hermanos, de verdad. Ahí hay un pasaje donde Dios dice, hay un refrán en Israel: el tiempo pasa y no te puedo olvidar. No, no es cierto. El tiempo pasa y las profecías no se cumplen. Lo estoy parafraseando. El tiempo pasa, los profetas han hablado cosas y no se cumple la palabra. Y Dios le dice a Ezequiel, dile a este pueblo que ese refrán o ese proverbio ya no va a funcionar más. Ahora el nuevo proverbio será este: el tiempo del cumplimiento de aquellas palabras ya está a la puerta. Y bueno, vemos que aún Israel, bueno, los que fueron llevados cautivos a Babilonia, aún dentro del cautiverio, Ezequiel nos deja ver que aún seguían siendo duros, aún seguían siendo rebeldes, aún seguía siendo un pueblo idólatra, un pueblo muy, pero muy difícil. Y eso solamente es un reflejo de lo que podemos ser tú y yo ahora. O sea, por eso está escrito. Por eso el apóstol Pablo nos escribe en 1 Corintios capítulo 10 que aquellas cosas que están en el Antiguo Testamento fueron escritas para amonestarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ser idénticos al pueblo de Israel. De hecho, la historia de Israel es nuestra historia, amados hermanos. Así como Israel fue libre de la esclavitud de Egipto, así tú y yo también Dios nos ha sacado de la esclavitud que nos encontrábamos y ahora estamos en la libertad de Dios. Pero tal vez Dios todavía no encuentra el momento apropiado para poder edificar su casa, por ejemplo. Fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Tuvieron que pasar 480 años para que la casa de Dios pudiera ser edificada. Insisto en esto, por un lado esto nos deja ver la paciencia de Dios, pero por otro lado, por el lado negativo, podemos ver que Dios no encontró las condiciones adecuadas para edificar su casa y expresar su reino por esta razón. Porque el pueblo de Dios no colaboró con Dios. Dios no encontraba los factores, los elementos necesarios, la situación idónea, no la encontró en su pueblo. Por eso Dios tuvo que ser muy paciente y esperar. Pasó esta generación, no pudo encontrar las condiciones adecuadas, ni a las personas adecuadas para delegarles que edifiquen mi casa.
no lo encontré en esta generación, esperaré a la siguiente. Y vino una siguiente generación y tampoco se encontraron los elementos adecuados para edificar la casa de Dios. Y así generación tras generación, hasta que transcurrieron 480 largos años, amados hermanos, en los que Dios pudo encontrar ahora sí las condiciones adecuadas para edificar esta casa. Pero dentro de estos 480 años, ¿sí?, el pueblo de Dios no colaboró con Dios. Dios no encontró las condiciones adecuadas para edificar su casa y expresar su reino. Entonces, por consiguiente, Dios no pudo llevar a cabo este deseo, este anhelo que tenía en su corazón. Porque, miren, la casa de Dios que edificó Salomón solamente es una pequeña figura, una pequeña representación de lo que somos nosotros hoy. La iglesia, la casa del Dios viviente. Entonces siempre Dios ha tenido este deseo de poder tener una casa donde vivir con su pueblo. Y nosotros somos esa casa. Entonces Dios, a través de muchas generaciones, no pudo encontrar estas condiciones adecuadas para llevar a cabo su deseo. Porque la edificación de la casa de Dios, o sea, David tuvo ese deseo. ¿Por qué tuvo ese deseo? Porque recuerden que David era conforme al corazón de Dios. Por eso David y Dios podían compartir el mismo corazón. Sí, David se equivocó, sí, muchas veces, sí, pero siempre tenía un corazón contrito y humillado, siempre. Se equivocaba y rectificaba, se equivocaba y se humillaba, se equivocaba y pedía perdón, se equivocaba y podía otra vez tener un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado, el cual Dios no despreció jamás. David siempre fue un hombre conforme al corazón de Dios. Por eso podemos ver que el deseo de Dios pudo descansar en este hombre David. Entonces pasaron las generaciones y Dios vio a un muchachito, a un pastor de ovejas llamado David. Alguien desconocido para todo el pueblo, que comenzó a pelear muchas batallas a favor de Dios, dando grandes victorias a Dios, y Dios comenzó a trabajar con este jovencito hasta llevarlo a la edad de 30 años y llevarlo al reino de la nación de Israel, para que posteriormente, en un periodo donde David estaba en relativa paz, pudiera tener David este deseo: Dios, yo quiero edificarte una casa. Mira mi casa, está increíble mi casa, con madera de cedro, ¿sí?, que es de los materiales más hermosos y costosos en esta época. Y yo tengo esto, pero mira, el arca de Dios está bajo una carpita. O sea, ¿cómo es posible que yo tenga una gran casa y Dios, el arca de Dios, está ahí en una tiendita? Entonces, Dios no pudo llevar a cabo su deseo hasta la época de David, hasta que vino un hombre conforme al corazón de Dios. Bendito el nombre de nuestro Dios. ¿Saben por qué, hermanos? Porque en estos tiempos, en nuestro siglo XXI, ¿sí?, en estos tiempos, aún Dios también se encuentra con la misma situación del pueblo de Israel. Dios es muy paciente, pero desafortunadamente no encuentra a muchas personas dentro de su propio pueblo, ¿sí?, así como con Israel, con los que Dios puede echar mano para edificar su casa. La edificación de la casa de Dios no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Tenemos que pensar mucho en esto, amados hermanos, porque el edificar la casa de Dios, podemos decir, pues yo no tengo un interés en edificar la casa de Dios. Y cuando estoy hablando de edificar la casa de Dios, quiero aclarar este asunto. No estoy hablando de construir el terreno que Dios nos bendijo adquiriéndolo. No estoy hablando de, a ver, vamos a comprar el cemento y las varillas, que el acero está carísimo. No estoy hablando de una construcción física de un edificio. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de la edificación espiritual de la casa de Dios. Somos nosotros ese edificio. Cada uno de nosotros somos piedras vivas que estamos sobre el único fundamento que es Jesucristo, esta masa de piedra viva llamada Jesús,
esta piedra estable, este fundamento estable, inconmovible, esta piedra eterna que es Jesucristo. Y sobre esa piedra, cada uno de nosotros como piedras vivas, con diferentes materiales, con plata, oro y piedras preciosas, comenzamos a edificar la casa espiritual de Dios. Ahora, ¿qué es el oro? ¿Qué es la plata? ¿Y qué es las piedras preciosas? Son materiales que son Cristo mismo, que se producen en la vida de los cristianos, de los hijos de Dios, a través de muchas circunstancias que Dios permite en tu vida. Por ejemplo, cuando existe una fricción entre tú y yo, probablemente Dios lo permite porque Dios quiere sacar de ahí algo hermoso, aunque suene contradictorio, ¿de acuerdo? O alguna situación económica que tienes, o el jefe que tienes en tu trabajo, o algún compañero en la escuela, o algún profesor en la preparatoria o en la universidad, ¿de acuerdo? Algún compañero por ahí, ¿sí? Dios, a través de este tipo de personas y de muchas situaciones, Dios solamente espera que nosotros, Él pueda trabajar para adquirir estos materiales preciosos que son los adecuados para construir la casa de Dios espiritual. Entonces, cuando somos sometidos a prueba, dice el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, dice, y nuestra fe sometida a prueba, ¿sí? Nuestra fe, que es más preciosa que el oro, ¿sí? Es purificada nuestra fe por diferentes circunstancias que se nos presentan en la vida. Y Dios, a través de esas experiencias, de tiempos complicados, de tiempos difíciles, y debo decir también esto, aún de tiempos de paz y de tranquilidad, Dios adquiere de nosotros oro, plata y piedras preciosas. Y cuando Dios puede obtener eso de ti y de mí, ese es el material que Dios ocupa para que la casa de Dios espiritual pueda ser edificada. Entonces, podemos ver eso. Por ejemplo, uno de los materiales que se ocuparon para edificar la casa de Dios es el hierro, ¿se acuerdan? Y el hierro habla de la autoridad que tiene Cristo, del poder, la autoridad que tiene Jesucristo. Acuérdense que dice que con vara de hierro va a desmenuzar a muchas naciones como vasija de alfarero, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa cuando Dios de pronto nos pastorea y utiliza un poquito una vara de hierro y desmenuza de nuestra alma, que es una vasija, desmenuza cosas? Cuando Dios desmenuza tu alma, ¿sí? Sale una fragancia agradable delante de Dios. Recordemos a esa mujer que nos presenta el Nuevo Testamento, esa mujer que ungió los pies de Jesucristo con un perfume, ¿sí? De nardo puro, de gran precio, que estaba en una vasija, ¿sí? De alabastro. La vasija de alabastro, amados hermanos, era fabricada en un lugar llamado Alabastrón, ubicada en Egipto. Y en esa vasija se contenía este perfume de alto precio, perfume de nardo puro de alto precio. Para adquirir ese perfume se trabajaba por lo menos un año para adquirir ese perfume, ¿de acuerdo? Ese ungüento o ese aceite, ese perfume. Bueno, lo que hizo esa mujer nos representa lo que a veces sucede con nosotros. En nosotros han forjado muchas cosas en Egipto que son de mucho valor para nosotros. Se han forjado a través del tiempo y se ha forjado a través de mucho esfuerzo, y para nosotros es de mucho valor, ¿de acuerdo? Esa vasija de alabastro. Pero cuando es quebrantado eso que fue construido en Egipto, en este mundo, y es quebrantado, entonces se desprende una fragancia agradable delante de Dios. Esa fragancia con la que Jesucristo fue ungido por esta mujer María, ¿de acuerdo? Acompañó a Jesucristo hasta su misma sepultura. Era una fragancia que la acompañó ahí en todo lo demás que vino: los latigazos, la corona de espinas, la crucifixión y su sepultura. En todo ese tiempo su cuerpo y su vestimenta desprendían esta fragancia, porque era un perfume de nardo de alto precio. No estaba mezclado, no estaba diluido,
era puro, ¿de acuerdo? Por eso era de alto precio. Y aparte estaba pues dentro de una vasija de alabastro que fue construida en Egipto. Entonces, muchas cosas en nosotros han sido construidas en Egipto. Este mundo se ha encargado de construir muchas cosas en ti. Un pensamiento, una forma de vivir, las aspiraciones que tenemos han sido formadas por el mundo. Si tú comparas, si tú te pones a pensar así seriamente, a ver, esta es mi aspiración en la vida, y te pones a buscar en la palabra de Dios, te vas a encontrar que no es la aspiración que Dios tiene para ti. Muchas de nuestras aspiraciones son forjadas en este mundo y son de mucho valor para nosotros, y las apreciamos y las amamos y las abrazamos, y son nuestro estilo de vida, son nuestra meta, son nuestro objetivo, ¿sí? Porque se labró, porque se construyó en Egipto, amados hermanos, y es de mucho valor para nosotros. Pero cuando eso es quebrantado y nos duele, porque nos costó. Era una vasija costosa, o sea, la vasija y el producto que contenía esa vasija, pero en conjunto es algo muy valioso. Para adquirirlo se requiere de mucho tiempo, por lo menos un año. Entonces esto nos habla de lo que se forja en nuestra vida a través del tiempo, pero que lo forja el mundo y no Dios. Y eso que es forjado por el mundo y no por Dios, llega a ser de mucho valor para nosotros, de alta estima, y lo amamos y lo abrazamos y no queremos que se toque ni que se destruya. Pero cuando Dios dice, cuando nosotros mismos, como esta mujer llegó a los pies de Cristo y rompió esa vasija, eso que fue forjado en Egipto, y derrama lo que contiene esa vasija sobre el cuerpo, sobre la cabeza y los pies de Jesucristo, fue una fragancia agradable, amados hermanos, que llenó toda la casa de Simón el leproso ahí en Betania. Qué tremendo. Entonces pasa exactamente lo mismo con nosotros. Entonces, cada vez que nosotros tenemos esa experiencia, Dios obtiene este perfume grato, y obtiene oro, y obtiene plata, y obtiene piedras preciosas, y obtiene madera de cedro y madera de ciprés, ¿sí? Y obtiene hierro, y obtiene muchos materiales que en el ámbito espiritual son de utilidad para edificar la casa de Dios, que es la iglesia. Qué tremendo, ¿se dan cuenta? Entonces, regresando aquí a Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 1, pasaron 480 años, amados hermanos, donde Dios no encontró la disposición de su pueblo para edificar la casa de Dios. No lo encontró. Pero Dios fue muy paciente, y Dios tenía este deseo de que se pudiera edificar una casa en la cual Él pudiera morar y pudiera expresar su reino en esta tierra. Y fue hasta el tiempo de David, amado hermano, un hombre conforme al corazón de Dios. Es decir, que en este tiempo tú y yo podemos decir, somos cristianos, pero Dios está esperando de ti y de mí que tengamos un corazón conforme al suyo. Porque cuando Dios ve eso en ti y en mí, que somos personas que tienen un corazón con Dios, que somos, como dice el apóstol Pablo, cuando somos uno en el Espíritu con el Señor, ¿sí? Entonces dice Dios, aquí encuentro, ¿sí?, las condiciones adecuadas en esta persona, en esta familia, en esta iglesia local, para que mi deseo se lleve a cabo, la edificación de mi casa, que es la iglesia. Entonces, qué tremendo, amados hermanos, qué tremendo. Dios tiene un deseo y solamente lo pudo encontrar hasta el tiempo de David. Por eso podemos ver que Dios se complacía con David, pues David, nos dice la Biblia, que era un hombre conforme a su corazón. La Biblia nos expresa que Dios buscó a este hombre y Dios lo encontró. Miren, vamos rápidamente a Primera de Samuel, capítulo 13. Vamos rápidamente ahí, Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 14. Y dice aquí, mas ahora tu reino no será duradero. Le está hablando palabra Dios a este Saúl. Dice,
Jehová se ha buscado, pongamos atención en esa palabra. Dios se ha buscado, dice, se ha buscado un varón conforme a su corazón, ¿de acuerdo? Al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, etcétera. Pero Dios estaba en la búsqueda, o sea, Dios siempre estuvo buscando las condiciones adecuadas para edificar su casa. Dios siempre estuvo buscando. Como dice un salmo, Dios desde los cielos busca sobre los hijos de los hombres, ¿no? Está mirando a ver si hay algún entendido que busca a Dios. De pronto Dios en esta búsqueda, para Dios llevar a cabo su deseo, que era la edificación de su casa, de pronto se encuentra con David. Vamos a leer, no pierdan de vista esta palabra, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Hechos 13:22. A ver rápidamente. Hechos 13:22. A ver si está aquí. Gracias. Dice, quitado este, o sea, hablando de Saúl, les levantó por rey a David. Dice, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Esto se conecta con el anterior versículo que acabamos de leer, porque ahí en primera de Samuel 13:14 nos dice que Dios estaba buscando. Y aquí está el complemento de la búsqueda de Dios. Dios se encontró, es decir, Dios halló a David, un varón conforme a su corazón, porque Dios sabía que David haría todo lo que Dios quería hacer, todo lo que Dios tenía en su corazón para llevar a cabo. Y parte de esto era el construir una casa. David era conforme al corazón de Dios. Dios estaba buscando a alguien conforme a su corazón y Dios lo encontró en David. Qué tremendo. Por eso David tenía este deseo de edificar la casa de Dios. Era un deseo, amado hermano, que David compartía con Dios y Dios con David. Estaban en el mismo sentir espiritual. Estaban en el mismo camino, estaban en la misma dirección. Eran uno en el espíritu, David y Dios, Dios y David. Qué tremendo. Dios buscando a través de las generaciones y se encuentra a David. Dice, estuve buscando por generaciones a alguien como tú, David, y lo encuentro. Ya lo encontré. Han pasado 480 años, yo he sido muy paciente. En ti, David, estoy viendo una luz encendida que alumbra a esta nación Israel después de muchos años de oscuridad en Israel en el tiempo de los jueces. Había pequeñas lucecillas ahí. Ahí estaba un Jefté, murió y se apagó esa luz. Había otra luz en Sansón y murió y otra vez. Y había otra vez en Débora y tantos jueces que están ahí, ¿no? Y estaban esas pequeñas luces, pero predominó en el tiempo de los jueces la oscuridad. Pero ahora ya estuve buscando y ahora pude encontrar en ti, David, un hombre conforme a mi corazón, alguien que va a hacer todo lo que yo le pida. ¡Qué tremendo! Y eso mismo es lo que está sucediendo con Dios hoy, amados hermanos. Dios está en búsqueda de hombres conforme a su corazón. Familias, iglesias locales que sean conforme al corazón de Dios para que Dios pueda entonces llevar a cabo su deseo, lo que está en su corazón. ¿Qué está en su corazón? Que su casa siga siendo edificada. El fundamento ya está y es Cristo. Y Cristo mismo es los materiales que nosotros podemos utilizar para edificar esa casa. Entonces, Dios encontró a este hombre David. Entonces, pudo encontrar Dios en David, pues un hombre que estaba en unión con Dios, y Dios entonces ya podía compartir este deseo de edificar una casa para que el reino de Dios pudiera expresarse aquí en la tierra. Bueno, entonces, antes de David, amados hermanos, antes de David, debemos de decirlo así con claridad, ¿sí? Antes de David no hubo nadie que pudiera ocuparse de este deseo de Dios, nadie.
Con nadie Dios podía compartir ese deseo que había en su corazón. Amado hermano, Dios, ¿sí sabes que Dios tiene muchos planes? Dios tiene muchos deseos. Y los quiere compartir con nosotros, su iglesia. Pero a veces no entendemos su deseo. Si Dios comienza a expresarnos cuál es el pensamiento y deseo que tiene en su corazón para estos momentos, tal vez no lo comprendamos, tal vez nos ofendamos, tal vez digamos, eso es una herejía, ese no puede ser Dios. Probablemente, amado hermano, ¿por qué? Porque no somos conforme a su corazón. Cuando somos conforme a su corazón, aún las cosas, voy a decirlo de esta manera, más extrañas que Dios nos pueda decir en su palabra, sabemos que es su corazón y lo está compartiendo porque tenemos su mismo corazón. ¡Qué tremendo! Por ejemplo, esto que acabamos de leer de Ezequiel. Dios le da una palabra y fue una palabra dura. Y Dios le da una palabra a Ezequiel y Dios le comienza a decir, ahora esto que te hablé, hijo de hombre, háblalo. Y comienza Ezequiel a profetizar, y cuando está profetizando, se muere uno de los líderes que había en Jerusalén. Y este Ezequiel se saca de onda y le dice, Dios, ¿va a morir así todo el pueblo? Él fue obediente a la visión de Dios, habló lo que Dios le dijo, y de pronto dentro de su profecía se muere alguien. ¡Qué tremendo! ¿Qué pasa si de pronto Dios comienza a mostrarnos ya? Bueno, es que es claro en la palabra, pero tal vez a veces no lo podemos comprender con claridad. O sea, que viene de parte de Dios juicio sobre la tierra. Vienen juicios por parte de Dios sobre la tierra. Y si leemos algunos juicios en Isaías, en Apocalipsis, en Zacarías, en Ageo, Jeremías, tal vez podamos decir, no, es que ese no es Dios. ¿De qué Dios me estás hablando? ¿Cómo que Dios va viene un día de su ira? En su corazón está el día de la venganza, el día de la ira del Señor. O sea, Dios es así. Y tal vez no lo comprendemos, tal vez nos suene extraño, amados hermanos, pero probablemente no es porque no lo podamos entender, sino porque no somos conforme a su corazón. Muchas cosas que Dios hace, que Dios trata en su palabra, no las podemos comprender, seguramente porque no somos conforme a su corazón. Cuando somos conforme a su corazón, y es lo que Dios desea también, desea tener un pueblo que pueda estar unido en su corazón con Dios. Entonces Dios comienza a mostrar muchas cosas en la dirección que Él está tomando, en la dirección que Él está trazando. Bueno, entonces fue hasta que encontró a este hombre llamado David, que Dios encontró un hombre conforme a su corazón. Entonces, ahora sí Dios podía descargar en David el deseo que Dios tenía, edificar su casa. Y ese deseo no ha cambiado, sigue siendo exactamente el mismo. Ahora, algo que no debemos de perder de vista es lo siguiente, hermanos. Dios es muy paciente. Llevó 400 años en espera. Está bien, aquí no se pudo encontrar, esperó más y Dios fue paciente, muy paciente hasta que Dios encontró a David. Amado hermano, que la paciencia de Dios pueda dar como resultado que te encuentre a ti y que me encuentre a mí, que encuentre a tu familia entera y a mi familia entera, que encuentre a esta iglesia local entera, amado hermano. Dios ha sido muy bueno y muy paciente con cada uno de nosotros, pero su paciencia, amado hermano, tiene un objetivo, y es el que puedas tú permitir que Dios tenga un corazón en ti para que Él lo pueda ocupar, que tu corazón llegue a ser un corazón conforme al de Él. Por eso la paciencia de Dios es tan grande, porque Dios espera esto: encontrar a muchas personas y familias, iglesias locales completas que tengan el mismo corazón de Dios, y de esa manera Dios pueda
entonces seguir con esta labor de edificación, edificar su casa espiritual y expresar su reino en esta tierra. Qué glorioso, ¿no creen? Entonces, gracias a Dios por su paciencia. Y pues nosotros lo que tenemos que hacer es, Señor, pues aquí está mi corazón. Fíjense, esa fue una parte también de una de las lecturas en estos días de Ezequiel, ¿no? Dios promete, dice, darles un corazón y un espíritu nuevo. Dice, para que guarden mis mandatos, para que sean mi pueblo. Y en la traducción viviente está bien padre porque dice, les voy a dar un corazón tierno, dice, y enseñable o dócil, algo así. Les voy a dar un corazón tierno, un corazón dócil, un corazón que pueda recibir mi palabra, que yo les hable y la reciban, que sean como, que el corazón de este pueblo sea como la tierra seca en deseo y en espera por la lluvia, que la pueda absorber. Dios espera eso nosotros, hermanos, que podamos tener un corazón tierno y dócil para recibir su palabra. Dios está trabajando en eso, en ti y en mí. Amén. Bueno, Primera de Reyes 6, versículo 1, dice después de esto, bueno, dice, en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, dice esta segunda parte, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel. Bueno, aquí se nos habla del inicio de la edificación de esta casa. Fue en el cuarto año de su reino. Bueno, Salomón comenzó la construcción del templo en este cuarto año de su reinado. Bueno, sabemos por lo que hemos visto que bueno, David con mucho esfuerzo comenzó a preparar muchas cosas para la casa de Dios, para edificar la casa de Dios. Y probablemente Salomón, desde el primer año que subió al trono, él comenzó como a organizar muchas cosas, ¿no? Poco a poco comenzar a planear muchos asuntos para que en el cuarto año ya comenzara con esta labor. Bueno, la obra fue cuidadosamente organizada por David. Eso es algo increíble porque de eso ya hemos hablado anteriormente. David lo organizó, David lo planeó todo, trabajó con mucho esfuerzo para acumular muchos materiales para que la casa de Dios pudiera ser edificada. También enfrentó muchas batallas para que Salomón pudiera tener pues todo tranquilo y solamente pudiera enfocarse en la edificación de esta casa. Pero David, con mucho detalle, con mucho cuidado, de una manera muy organizada, hubo una planeación muy grande antes de su muerte para que Salomón pudiera edificarlo. Y bueno, David, recordando un poquito Primera de Crónicas 28, versículos 11 y 12, nos dice la Biblia que David le dio a su hijo Salomón el plano del pórtico del templo y sus casas. Y el versículo 12 dice, asimismo el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová. Y el versículo 19 también dice, todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, dice, que me hizo entender todas las obras del diseño. Entonces, en estos versículos, y sumándose otros donde David, con mucho esfuerzo, acumuló materiales, podemos ver, amados hermanos, la manera tan cuidadosa y tan organizada en la que David se encargó de dejarle todo a su hijo Salomón, para que Salomón ya pudiera entonces, ya tenía todo organizado, sus enemigos ya no estaban, ya no estaba Joab, ya no estaba Adonías, Abiatar fue desterrado, Simei también murió, se reconcilió con todos sus hermanos, ¿no? Sus medios hermanos, los hijos de David. El nuevo general del ejército, Benanía, hijo de Joiada, lo apoyaba grandemente. El nuevo sacerdote llamado Sadoc también lo apoyaba. Entonces ya todos los jefes de Israel estaban listos y preparados para poner manos a la obra en cuanto a la edificación de la casa de Dios. Entonces ya todo estaba organizado. Pero esto fue hasta el cuarto año, o sea, no fue inmediatamente en el primer año donde Salomón comenzó a reinar, sino se llevó también 4 años.
4 años. Fíjense, primero Dios se fue paciente al esperar 480 años. Eso mismo pasa con nosotros, insisto. Dios es paciente contigo y conmigo hasta que ya estamos en una posición adecuada, amado hermano. Entonces Dios dice, este es el momento. Este es el momento para comenzar con esta labor. Qué tremendo. Aún en esta paciencia de Dios, Él dice, bueno, ya saliste de la oscuridad, ya saliste del tiempo de los jueces, ya estás en el tiempo del reinado, ¿de acuerdo? Sigo siendo paciente, 4 añitos más, 4 años en los que ya completamente todo el campo esté despejado para comenzar con esta labor. Mientras tanto, tu padre David hizo todo lo necesario, planificó y organizó de manera pues muy estratégica cómo iba a ser el diseño de esta casa. Ahí te dio los planos, te dio todo el material y pudo inspirar y motivar a todo el pueblo para que te apoyen, Salomón. Entonces, la edificación del templo empezó en este 4º año del rey Salomón, mientras que David hizo todos los preparativos anteriormente. Y bueno, y después este versículo 1 nos sigue diciendo que fue en el 4º año de su reinado, dice, en el mes de Sif. Dice que es el mes segundo. Dice, comenzó él a edificar la casa de Dios. Entonces aquí vemos el principio de esta edificación. 480 años después de la salida de Egipto, en el 4º año del reinado de Salomón, en el segundo mes del año, en el mes de Sif. Y el mes de Sif también es muy significativo. ¿Por qué razón? Bueno, fíjense bien. A ver, déjenme aquí rápidamente encontrar una referencia que no anoté. A ver si la encuentro. Está en Éxodo esta referencia. Nada más quiero, ok, miren. Cuando inició un nuevo comienzo para Israel después de la salida de Egipto, en Éxodo 13, en el versículo 4, Dios les dijo algo, dice, ustedes salen hoy en el mes de Abib, ¿sí? Este mes de Abib era el primero para el pueblo de Israel, el mes de Abib. Y el mes de Abib significa espigas maduras que brotan o retoño, ¿de acuerdo? Algo tierno y algo verde, eso significa Abib. Pero el segundo mes tiene muchos significados. Uno de ellos ya lo vimos anteriormente en esas persecuciones que vivió David a través de Saúl, cuando se refugió en un lugar llamado Sif, precisamente. Y Sif hablábamos que nos habla de un lugar de refinación, ¿de acuerdo? Pero esta palabra Sif en hebreo también tiene otro significado muy interesante. Y el significado de Sif, es esplendor. Y está hablando de flores, o sea, flores abiertas. Cuando tú ves una flor abierta, pues es algo hermoso, ¿no? O sea, tú puedes ver de pronto como el capullito, ¿no? Así como cerradito, todo como apretadito la flor. Y de pronto cuando abre es un espectáculo, es algo hermoso, ¿no? De hecho, yo tengo una planta que me regaló mi mamá, que es padrísima, porque en el día se abre, pero ya cuando comienza a oscurecer, comienza a contraer todas sus ramitas y sus hojas. Y así como que se juntan todas en la noche. Y ya va amaneciendo y comienza a abrirlas. Y tú puedes ver cómo lo hace, está increíble, ¿no? Entonces, el mes de Sif nos habla de eso, del esplendor, ¿sí? Cuando una flor se abre, las flores abiertas, y no solamente una flor, sino flores abundantes, o sea, no sé, imagínate un jardín enorme, ¿sí? Donde, o es más, ni un jardín, sino un campo abierto donde están muchas flores en su esplendor, o sea, todas abiertas, ¿no? Es algo hermoso. Y entonces, la construcción de la casa de Dios fue eso, o sea, fue algo espléndido, hermanos, fue como brotar. Mientras que el mes de Abib es eso, espigas, o sea, todavía algo que va a dar un fruto, ya podemos ver en Sif ya esta apertura, ¿no? Este esplendor de estas flores maravillosas. Pero también Sif significa brillo y lucidez. Y también significa agradable y de buen aspecto. Eso significa Sif,
brillo, lucidez, agradable y de buen aspecto. Entonces, esto nos indica que el comienzo de la edificación de la casa de Dios fue un gran esplendor, amados hermanos. No solamente en el reino de Salomón, sino en el pueblo de Israel y en toda la tierra. O sea, como que Dios encontró un hombre conforme a su corazón en el que podía descargar su deseo de edificar una casa. Y no fue con David, ya fue con Salomón. Pero podemos ver que ya comenzó a brotar y a florecer el deseo que Dios tenía en su corazón. ¡Qué tremendo! Fue algo hermoso el comenzar con los cimientos de esta casa de Dios y comenzar paso a paso construyendo y edificando hasta culminar esta casa, ¿sí? Este edificio, ¿sí? Fue algo, amado hermano, de gran esplendor. Fue como el brotar de algo que Dios estaba llevando a cabo. Fue algo hermoso, de verdad. Entonces, Dios podía ver esto con gran esplendor. Fue el gran esplendor de la nación de Israel, el edificar esa casa para Dios. Bueno, recordemos que esto era un esplendor. ¿Por qué? Debemos recordar que David le dijo a su hijo Salomón en Primera de Crónicas 22, versículo 5, la segunda parte, dice: la casa que ha de ser edificada a Jehová ha de ser magnífica por excelencia. Y entonces, ya cuando Salomón comenzó en el 4º año de su reinado, después de 480 años de la salida de Israel de Egipto, una vez que llegó el segundo mes, el mes de Siv, entonces podemos ver, amados hermanos, que esto comenzó a ser un gran esplendor. El deseo de Dios comenzó a brotar a través de la edificación de esta casa, el deseo de Dios. Allí estaba, amados hermanos. Esta casa era magnífica por excelencia, para renombre y para honra en todas las tierras. Entonces, iniciar a construir la casa de Dios fue algo lleno de esplendor, lleno de brillo, amado hermano. O sea, era algo de verdad, un brillo muy intenso para el mundo que se encontraba lleno de oscuridad. Ya terminó el tiempo de los jueces, que fue un tiempo de verdad oscuro. Comenzó a brillar mucho en la vida de David y mucho brillo también en la vida de Salomón. Y entonces esto comenzó a suceder. Comenzó a haber un brillo muy intenso en la nación de Israel. Toda tiniebla y oscuridad, toda sombra de muerte fue disipada del reino de Salomón. Y esta edificación de la casa fue algo muy agradable en gran manera, amados hermanos, para nuestro Dios y lógicamente para el pueblo de Israel también. Entonces podemos ver que esta construcción fue una luz muy intensa, amados hermanos. Fue en el mes de Siv, o sea, fue algo muy brillante. La iglesia es algo que brilla. Jesucristo dijo en Mateo 5, en el Sermón del Monte, que nosotros somos una ciudad asentada sobre un monte alto que no se puede esconder. Jesucristo dijo: yo soy la luz de este mundo. Pero también dijo de nosotros: ustedes son la luz de este mundo. O sea, nosotros, amados hermanos, somos lámparas encendidas. Nosotros somos una ciudad que brilla, amados hermanos. Nosotros somos la luz de este mundo. La iglesia brilla. Amado hermano, cuando Dios ve a su iglesia reunida, Él puede ver un brillo en medio de toda la oscuridad que hay en este mundo. El mundo está en oscuridad, el mundo está en tinieblas, en sombra de muerte. Pero nosotros, la iglesia, somos el brillo, el esplendor, ¿sí? Una luz muy intensa en medio de este mundo que está en tinieblas, en oscuridad y en sombra de muerte. Cuando la iglesia está reunida, cuando la iglesia está siendo edificada, ahí está este brillo intenso. La Nueva Jerusalén es igual una luz sumamente brillante, porque allí ya no hay necesidad de sol ni de luz de luna, sino que la lumbrera es Dios y el Cordero es la luz de ese lugar. Entonces vemos, amados hermanos, que nosotros brillamos hoy. Es el tiempo de la iglesia en brillar. En el tiempo de Salomón fue
lógicamente, esa casa. Pero ahora somos nosotros. En un futuro será la nueva Jerusalén. Pero hoy es nuestro tiempo. El tiempo de la iglesia es el tiempo de brillar. Bueno, entonces, si comenzamos nosotros a participar en esta edificación de la casa de Dios, que es su iglesia, pues estamos manifestando un esplendor muy grande. Es decir, brillamos, resplandecemos y principalmente Dios encontrará algo muy agradable en este mundo. Entonces, para Salomón, de verdad que fue un buen comienzo, amados hermanos, fue un buen comienzo. Los primeros 4 años, pues seguramente tuvo que arreglar muchas cosas, muchos asuntos, pero una vez resueltas todas aquellas situaciones, inició a construir la casa de Dios con el apoyo de todo el pueblo de Dios. Y entonces, esta casa llegó a ser magnífica por excelencia porque había un brillo, porque fue agradable delante de Dios y el deseo de Dios, como una flor, amado hermano, comenzó a brotar. O sea, era el tiempo del esplendor de las flores abiertas. El deseo de Dios brotó. Ahí estaba ya consumada, el inicio de este proceso que aún el capítulo 6 nos enseña cuántos años se llevaron en la construcción de este templo. Fueron 7 años, que también nos deja ver algo en relación a ese número, el 7. Pero bueno, entonces podemos ver esto, amados hermanos, fue algo maravilloso de verdad lo que estaba sucediendo. Entonces, en este versículo 1, amado hermano, podemos ver también nuestra experiencia personal. Nosotros salimos de la esclavitud, salimos de Egipto. Dios ha sido muy paciente con nosotros. Después de que hemos salido de la esclavitud de Egipto, Dios es paciente con nosotros. Es muy paciente, hasta que pueda encontrar en ti y en mí un corazón conforme al suyo. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos colaborar en la edificación de su casa y su deseo se pueda manifestar a través de tu vida, de tu familia, de nuestras iglesias. Qué tremendo. De la iglesia local. Entonces aquí podemos ver nuestra experiencia. Tal vez en este transcurso de una vez libres de la esclavitud, de pronto nos metemos un poco en la oscuridad. Esa es la verdad, amado hermano. A veces estamos más en oscuridad que en un cuarto oscuro. Estamos ahí como tambaleando y tropezamos y estamos en oscuridad, pero Dios sigue paciente. Y viene otra vez como luz de parte de Dios sobre nosotros y otra vez resplandecemos y ahí estamos. Pero llegará el momento en el que nuestro corazón estará tan alineado con Dios. Llegará el momento en el que la iglesia, amado hermano, la iglesia universal del Señor puede estar tan en sincronía con el corazón de Dios, el corazón de la iglesia con el corazón de Dios, de tal manera que Dios diga: mi paciencia dio un fruto. Ahora tengo a esta iglesia, tengo estas familias, tengo estas personas que están alineadas su corazón con el mío, ¿sí? Y ya encontré un corazón conforme al mío. Ahora es el tiempo de que la iglesia pueda comenzar a ser edificada completamente y que esta iglesia brille, que mi iglesia en este mundo brille. Qué tremendo, amados hermanos. Dios tiene este deseo en su corazón, que la iglesia verdaderamente pueda ser edificada. Así que tú y yo podemos participar abiertamente, hermano, y podemos pedirle a Dios que nos dé este corazón. Señor, dame este corazón, un corazón conforme al tuyo. Señor, sigues buscando. Hey, Señor, aquí estoy. Levantemos nuestra mano y digámosle al Señor: Señor, aquí está mi corazón. A veces está un poco estropeado, a veces está lleno de muchas cosas, pero Señor, vacía mi corazón. Que mi corazón hoy esté vacío para que sea lleno por ti, para que tú lo llenes, Señor. Ocupa mi corazón, ocupa mis pensamientos, Señor. Encuentra en mí un corazón conforme al tuyo. Yo sé que tú estás en esta búsqueda, Señor, pero levanto mi mano
para que encuentres en mí un corazón conforme al tuyo, un corazón como el que tú estás buscando en estos tiempos. Amado hermano, Dios está deseoso de encontrar en ti y en mí y en cada uno de nosotros ese corazón, amado hermano. Pero mientras ese momento llega, porque a veces somos duros de corazón, esa es la verdad, todos somos duros de corazón. Mientras llega ese momento, Dios sigue siendo paciente. Bueno, pero que no pasemos toda nuestra vida con un corazón duro, ¿no? Que podamos cada día aportar para que nuestro corazón se ablande, para que nuestro corazón sea una buena tierra, una tierra fértil, donde Dios pueda depositar su semilla, que es el mismo, la semilla es Cristo mismo, y pueda brotar, crecer y madurar y dar el fruto que Él está esperando. Amén, hermanos. Señor Jesús, te damos gracias porque hay un deseo en tu corazón. Hay muchos, pero parte de ello es la edificación de tu casa y de tu ciudad, Señor, que brille. Y te damos gracias, Señor, por tu paciencia tan grande para con todos nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres lento para la ira y grande, grande, grande en misericordia. Señor, gracias por tu fidelidad hacia nosotros. Señor, te entregamos nuestro corazón en esta mañana, en esta tarde ya. Toma tú nuestro corazón. Señor, tú estás buscando, tus ojos están buscando sobre la tierra a ver si hay algún entendido que busque a Dios. Señor, encuentra en nosotros ese corazón que estás buscando. Encuentra en cada familia de esta iglesia local lo que tú estás buscando, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te entregamos nuestro corazón. Tu palabra dice: dame, hijo mío, hoy tu corazón y vean tus ojos por mis caminos. Señor, toma tú nuestro corazón. Reconocemos que en muchos momentos es duro, Señor, donde no entra nada. Señor, tú lo sabes, pero te rogamos que trabajes con nuestro corazón, que trabajes con esta tierra, Señor. Que sea una tierra fértil donde tu palabra, Señor, pueda hallar cabida, donde pueda ser sembrada para que se pueda dar el fruto que estás esperando. Señor, bendice a esta iglesia local. Señor, envía tu lluvia. Envía tu lluvia sobre cada terreno, Señor, sobre cada corazón, sobre cada, Señor, tierra, Señor. En el nombre de Jesucristo, la tierra de nuestro corazón, Señor, envía tu lluvia, envíala, Dios, envíala. En el nombre de Jesús, Señor, envía tu lluvia, Señor, para que nosotros podamos trabajar en esta tierra de nuestro corazón. Señor, para que presentemos una cosecha abundante para tu satisfacción, Señor, al 30, al 60 y al 100 por uno. Señor, bendice a esta iglesia y a cada familia que la integra, Señor, con esta lluvia abundante, Señor, que ablande la tierra, aún el corazón más duro, Señor, ablándalo con tu lluvia. En el nombre de Jesús, Señor, te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Señor, aquí está tu labranza, Señor. Somos labranza de Dios, edificio de Dios. Aleluya, Señor. Gracias te damos por ello, Señor. Oh Padre, encuentra un corazón conforme al tuyo en esta iglesia local, en cada familia y en cada persona. En el nombre de Jesucristo. Y gracias por tu paciencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.